Buenos días, queridos hermanos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto, en Lima, Perú, hoy 16 de noviembre del 2025. Y vamos a continuar con los mensajes en el Evangelio según San Juan. Como hemos dicho, la importancia de este Evangelio es para revelar y conocer al Hijo de Dios, conocer a Jesús como el Mesías. Y Juan, justamente su propósito en este evangelio es mostrarnos a Jesús como el Cordero de Dios, el Salvador del mundo, y también como aquel que es el único camino hacia el Padre, como él lo va a decir en Juan 14. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por eso es importante que la gente escuche este evangelio y nosotros, los que somos creyentes, poder consolidarnos, fundamentarlos en la persona de Jesucristo. Porque cuando nosotros le entregamos nuestra vida, somos uno con Él, formamos parte de su cuerpo, el cual él es la cabeza. Así que sin más preámbulos vamos a orar. Acompáñenme en una palabra de oración para poner en las manos del Señor este tiempo, para que el Espíritu Santo quite todo velo de incredulidad, de duda, de religiosidad, de error, de las mentes y los corazones de las personas, y les pueda alumbrar la luz del Evangelio de la gloria de Cristo y se conviertan al Dios vivo y verdadero, como lo dice la Escritura, para que experimenten el verdadero nuevo nacimiento. Así que, amados hermanos, vamos a orar. Nos ponemos en las manos del Señor. Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias una vez más por la vida. Gracias por la oportunidad que tú nos das de poder abrir tu palabra y expresar lo que hay en tu corazón para la vida de todo ser humano. Señor, te pedimos que seas tu gracia extendiéndose sobre la vida de aquellos que no te conocen para que tengan un encuentro contigo y, Señor, puedan experimentar el nuevo nacimiento. Amado Dios, también a nosotros, los que decimos ser hijos tuyos, Padre, podamos ser iluminados, poder entender realmente, Señor, que tú eres el Dios Todopoderoso. Tú eres el que está de nuestro lado. Tú eres, Señor, quien dice ser el Dios único, el Dios verdadero y aquel que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amado Padre, nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que en tu gracia y en tu misericordia, mientras compartimos tu palabra, Señor, se origine el milagro más glorioso que es una vida transformada. Pero también, Señor, extiendas tu mano para operar en sanidades, en milagros, en prodigios, Señor, sobre la vida de todo aquel que lo necesita. Padre, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que en esta mañana, sin más preámbulo, abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12. Y tenga un cuaderno de notas. Siempre es importante tener un cuaderno de notas. Siempre lo decimos y no nos vamos a cansar de decirlo porque es importante tomar nota y luego repasar estas cosas. Usted también más adelante ya vamos a estar colgando, por decir así, este video en nuestro canal de YouTube y usted puede volverlo a escuchar, usted puede compartirlo a otras personas, a sus contactos, para que ellos también puedan experimentar la salvación. Y usted puede repasar y seguir edificándose con la palabra. Así que vamos a leer el Evangelio según San Juan capítulo 12, en esta oportunidad del verso 1 al 11. Así que si usted ya está ahí, vamos a leer. Dice así la Escritura: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar:
¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Gloria a Dios. Hasta aquí la lectura de la palabra y vamos a compartir lo que el Señor tiene en esta mañana para cada uno de nosotros. Bien, hemos estado viendo que Juan está haciendo mención a lo largo de su evangelio de varias fiestas en las cuales Jesús participó. Y esto es importante conocer, es importante también entender que las fiestas judías, las fiestas de Israel, ¿no? Y ahora en este momento, en el capítulo 12 que estamos viendo, particularmente la Pascua, no son fiestas, por decirlo así, exclusivas de Israel, porque están en la Escritura, están en la Biblia, están en el manual de vida para todo ser humano, para todo creyente. Sabemos que Jesús, Dios, escogió a Israel como un pueblo para dar testimonio a las naciones, pero pudo escoger cualquier nación. Pudo escoger al Perú, Argentina, Italia, Francia, pero de ahí dar a conocer, sean los mensajeros, el portavoz de la realidad de Dios, de el propósito de Dios. Entonces, por eso tiene importancia y tiene aplicación para toda la humanidad, porque lo encontramos una vez más en las Escrituras, ¿no? Y a través de ellas, a través de estas fiestas, ¿no? Dios nos revela su plan para toda la humanidad. Y por citar un ejemplo, ¿no? Nosotros cada mes, cada semana, nosotros aplicamos una fiesta. La fiesta, o por decir, aplicamos este ensayo de las fiestas, ¿no? El Sabbat, el descanso. Trabajamos 6 días y descansamos el séptimo, ¿no? Entonces, sin querer, siendo cristianos, católicos, judíos y es más, hasta ateos, estamos participando de esta celebración que empezó ahí en el libro de Génesis, cuando Dios creó y terminó de crear todas las cosas. Entonces, estamos participando de alguna u otra forma. Entonces, por eso tiene trascendencia e importancia para nosotros también como gentiles o como no judíos. No podemos nosotros prestarle importancia. Ahora, durante el estudio, la exposición del Evangelio de Juan, Juan nos menciona varias fiestas en las cuales Jesús participa. La Pascua, que estamos viendo ahora en el capítulo 12, ahora en lo que hemos leído, y también en los primeros 2 capítulos del Evangelio de Juan hace mención a la Pascua. En el capítulo 5 también nos habla de otra fiesta, que es posiblemente el Pentecostés. Y en el capítulo 7, la fiesta de Sucot o de los tabernáculos. En el capítulo 10 nos hace mención a la dedicación, o lo conocido ahora como el Hanukkah. Y ahora, una vez más, en el capítulo 12, nuevamente menciona la Pascua. Y de aquí en adelante va a ser la fiesta que va a tener más notoriedad, más énfasis. Es decir, Juan, de aquí en adelante, en todo el resto de su evangelio, casi más de la mitad del evangelio de Juan, se va a ocupar de el relato de lo que sucede en esta fiesta. Porque la Pascua de Jesús, es la Pascua a favor de toda la humanidad. Es donde va a llegar
al cumplimiento literal de la redención, a ese derramamiento de sangre para limpiar de pecado, de esa naturaleza pecaminosa, a todo aquel que por la fe se acerca a Él, reconociéndolo como Señor, como Salvador, entregándole su vida, reconociendo su necesidad de redención. Entonces, por eso es importante y por eso Juan hace énfasis en ello. Versículo 1 dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Entonces vemos aquí una frase importante. Dice 6 días antes de la Pascua. Hemos dicho que las fiestas y los números son importantes. Los nombres también son importantes. Y aquí encontramos en este versículo estos tres aspectos. Primero vemos el número 6. Dice 6 días antes de la Pascua. Aquí vemos aparecer el número 6. Algunos intérpretes, algunos eruditos, algunos estudiosos van a indicar que el número 6 realmente es el número de la gracia. Algunos dicen el número 5, ¿no? El número de la misericordia, de la gracia, pero vamos a ver por qué estas personas y nosotros también podemos estar señalando en esta mañana que este número es el número de la gracia. Aunque tradicionalmente unos identifican al número 6 como número de hombre, ¿no? Lo relacionan con Satanás, porque ahí en el capítulo 13 de Apocalipsis se hace mención al 666, pero no está hablando en sí del número 6 únicamente, sino está hablando de un número de hombre y nos insta a tener sabiduría, el cual es el 666. Pero el número 6 solo, vamos a ver que puede representar a la gracia, como algunos señalan. Y vamos a fundamentar esto con las escrituras. Entonces, primeramente, el número 6 aparece en las escrituras en relación con la creación en el libro de Génesis. Ahí aparece como en relación con la creación y la provisión de Dios. Entonces, en Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 31, podemos leerlo, pero tome nota usted también para que lo repase más adelante. En Génesis, capítulo 1, desde el inicio, la primera mención, aquí vemos la ley de primera mención, por decirlo así, y en eso también nos basamos. Vamos a ver que dice lo siguiente. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 31. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces, vemos aquí que Dios crea al hombre. Dios lo pone sobre todo. Dios imparte su naturaleza, lo convierte en su hijo, realmente, porque aquí es un hijo espiritual, porque es un hombre creado con un cuerpo, con un alma, en el cual habita un espíritu, el aliento de vida, la impartición de Dios. Por eso nos hace semejantes a Él. Somos hechos a su imagen y semejanza, como dice la Escritura. Entonces vemos aquí
la creación y también en relación con el número 6, es el día en que el hombre fue creado, ¿no? Vemos su relación con la creación y con la provisión, porque le dio toda semilla, le dio todo el potencial para poder desarrollarse, para poder administrar toda semilla. Es interesante, y no solamente semilla en lo natural, porque vemos en la parábola del sembrador que la palabra en sí, lo que declaramos, ya sea de la palabra de Dios o lo que nosotros declaramos a través de nuestra boca, son semillas. Hermanos, amigos, la palabra no se la lleva el viento. Esas las palabras se las lleva el viento. No, no se las lleva el viento. Si tienen fundamento bíblico, se convierten en semillas que producen un fruto. Por eso nosotros tenemos que declarar constantemente la palabra de Dios y no declarar cosas que no están en línea con la palabra de Dios, porque eso también son semillas, pero que van a producir un fruto que no va a ser favorable para nosotros. Entonces podemos hablar de este tema en otro momento, pero aquí vemos el relato de la creación, de que el hombre en el sexto día es creado. Y también podemos verlo de esta forma, podemos verlo como un acto de la gracia y la provisión divina. Además también vemos en el libro de Éxodo que se menciona que los israelitas debían trabajar 6 días a la semana y el séptimo día descansar, lo que también simboliza la gracia y el descanso que Dios ofrece a su pueblo. Y ahora, en el Nuevo Testamento, ¿no? Y ya lo hemos visto a lo largo también del Evangelio de Juan y otros evangelios, que Jesús, ¿no? Dios mismo, va a realizar milagros en el sexto día, en el Sabbat, en el día de descanso, en el día en que los religiosos decían que no debía hacerse nada, porque se estaba violando el día de reposo. Pero Jesús va a decir, yo soy el Señor del Sabbat. Yo lo hice, yo lo establecí por causa del hombre, no por causa de Dios. Yo no estoy limitado, yo soy el Señor, yo puedo hacer lo que yo quiera en el día que a mí se me antoje y cuánto más hacer el bien. Entonces, vemos aquí que al realizar Jesús milagros en el sexto día a favor de los enfermos, de los necesitados, nos muestra una manifestación de su gracia y del poder de Dios para dar testimonio, para mostrar su identidad, su deidad, y para que el hombre pueda creer en él y obtener así salvación. Por eso que es un acto también de la gracia de Dios. Está relacionado con este número. Ahora, en este versículo 1, vemos entonces que el número 6, la gracia, como hemos definido, y la Pascua se unen para mostrarnos que la Pascua, que es la fiesta de la redención, es decir, se juntan dos, la gracia con la Pascua. La Pascua es la fiesta, por decir así, la celebración de la redención, ¿no? De aquello que sucedió cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Antes de salir de Egipto, en la última plaga, Dios les da una especificación importante de celebrar la Pascua, de tomar el cordero, un cordero sin mancha, un cordero sin ningún tipo de defecto, simbolizando a aquel cordero que estaba por venir en la persona de Jesús, y que Juan nos dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces es ahí donde ellos celebran la Pascua y rocían en los dinteles de sus habitaciones, de sus casas, con esa sangre que va a ser lo que va a librarlos de la condenación, de la muerte, por el juicio de Dios. Entonces ellos tienen que aplicarlo por fe, tienen que obedecer por fe, creer
que lo que Dios les está diciendo, les está mandando, va a librarlos. Y el aplicarlo es un acto de fe. Estamos aplicando la palabra de Dios a nuestra vida. Estamos creyendo lo que Él nos dice. O estamos pensando, amados hermanos, que ya hay ciertas cosas que ya no son vigentes, que ya no es aplicable a nosotros, porque era para el pueblo judío, pero no para nosotros. Pablo va a decir de que estas cosas acontecieron para enseñarnos a nosotros. Así que ningún teólogo, ningún pastor, por más ungido que parezca, puede venir a desacreditar la misma palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dice el Dios Todopoderoso. Y Dios y su palabra son uno. El Espíritu Santo va a obrar de acuerdo a la palabra. Todo cumplimiento de la palabra es exacto y preciso para bendecirnos. Por eso va a decir Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Dice, toda la escritura. No dice esto sí, esto no. Así que, amados hermanos, por eso tenemos que nosotros vivir sumergidos en la palabra. El apóstol Pablo va a decir, la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros. Y ya lo hemos dicho muchas veces. El problema actual es de que muchos creyentes no conocen, no están realmente sumergidos en la palabra de Dios, por más que Jesús mismo nos dice que escudriñemos las escrituras, no nos dice que las leamos, que hagamos nuestro devocional, que muchas veces es inspiración de otros y que lo leemos, ¿no? Para un poco alimentar nuestro espíritu, no. Nosotros tenemos que escudriñar las escrituras, es un estudio personal, es sumergirnos en las profundidades de la revelación de la palabra, es darle la oportunidad al Espíritu Santo para que alumbre nuestro entendimiento y enriquezca nuestra vida espiritual. Entonces, tenemos que aplicarlo por fe. Por eso dice la Escritura que andamos por fe y no por vista. Tenemos que vivir de esa forma porque eso es lo que Dios ha establecido para nosotros como hijos de Dios. Entonces, al cumplir con este mandato, ellos pudieron experimentar la protección sobre la muerte y poder vivir para seguir ese proceso, ese camino hacia la tierra prometida. Y eso les habilitaba para llegar a otra instancia, por decirlo así, a otro nivel, para continuar en su proceso de seguir experimentando la gracia de Dios. Es decir, ver durante su trayecto a la tierra prometida, ver esos milagros maravillosos de parte de Dios. En el desierto, ellos por más dinero que tuvieran no podían comprar absolutamente nada, no podían comprar ropa, no podían comprar alimentos. Entonces, al ser librados de la muerte, podían seguir en esa relación con Dios, podían seguir experimentando su gloria, su gracia. Porque, hermanos, estar en el desierto simboliza, como ya lo hemos dicho antes, es depender total y completamente de Dios. Y cuando tú dependes completamente de Dios, estás siendo llevado a experiencias que van a mostrar su gracia. Vemos aquí que el pueblo de Israel experimentó eso y durante su trayecto sobre el desierto, ahí pudo experimentar la gracia de Dios, los milagros de Dios, el agua brotar de la peña en medio del desierto, el alimentarse aún con el maná, el que su ropa crezca con ellos, que su pie no se hinchara durante 40 años, sus zapatos crecieran con ellos. Hermanos, si hiciéramos cuenta de todo lo que Dios proveyó a lo largo de esos 40 años, es realmente tremendo, maravilloso, es para que uno ya deje de ser incrédulo y deposite su total y absoluta confianza en Dios. Eso es lo que Dios quiere contigo y conmigo. Hermanos, ellos experimentaron la Pascua para ser librados de la muerte. Y por eso, a través de la salvación que nosotros recibimos en Cristo, somos librados de la muerte espiritual y estamos habilitados para seguir experimentando, aún en medio de este valle de sombras y de muerte, aún en medio de esta situación
en nuestro peregrinaje humano todavía, podemos experimentar la gloria de Dios. Tú vas a ver la provisión de Dios, vas a experimentar la sanidad de Dios, vas a experimentar la protección de Dios aún en medio de estos tiempos difíciles, de estos tiempos malos, como dice el apóstol Pablo, donde la maldad se ha multiplicado. Pero el Señor, tu Dios, es quien te guarda, es quien te libra, es el quien te protege, es quien te va a manifestar su gracia cada día de tu vida. Entonces vemos todo eso en el pueblo de Israel y nosotros también lo experimentamos cuando le hemos entregado nuestra vida a Jesús. Es importante saber de que solo a través de la sangre del Cordero y su gracia obtenemos redención. Eso es lo que Juan nos está mostrando aquí. Es lo que Pablo también dice. No es por obras, no es por lo que tú puedas hacer. Hermano, no es porque tú eres buena gente, porque no le haces daño a nadie, porque tú procuras hacer siempre lo bueno. No, tienes que experimentar la gracia y esa sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, ocupando nuestro lugar, tiene que ser aplicada en nuestra vida, en cada área de nuestra vida, para ser librados de la condenación. Versículo 1 dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, a donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Entonces, dice que todos debían ir a Jerusalén para celebrar la Pascua. Entonces vemos aquí que Jesús también cumple, él cumplió con toda la escritura, él cumplió con todo lo establecido en la ley. Vemos que él también va para cumplir este mandato de Dios, de participar de la Pascua, porque él es nuestra Pascua. Él va a ser el que va a dar el cumplimiento literal de esta fiesta. Entonces, vemos que Jesús va, pero no se queda allí. No se queda allí, sino que dice que vino Jesús a Betania. Jesús vuelve otra vez a Betania. Y ya hemos hablado de Betania, lo que significa Betania. Por eso decíamos que los nombres son muy importantes en la Escritura. Los números, las fiestas y también los nombres de las personas y de las ciudades tienen un significado muy importante que quiere darnos a nosotros una aplicación espiritual. Decíamos que Betania significa casa de los afligidos o casa de los pobres. Jesús está siempre buscando el tener contacto no con los que se creen justos, no con los religiosos, porque la religión no salva, y es más, la religión es una obstrucción para que Dios pueda revelarse y manifestarse en la vida de las personas. Es la que pone velos, es la que pone limitaciones. Hemos dicho de que estos hombres que eran religiosos, no dejaban que la gracia de Dios se manifestase. Jesús venía y hacía milagros y ellos lo condenaban porque lo hacía en un día de reposo. Y así, entonces, la religión es una obstrucción para que la gracia de Dios pueda llegar a los corazones que tienen hambre de Dios. Por eso Jesús iba y empieza a frecuentar a aquellos que tienen necesidad, aquellos que necesitan y manifiestan su necesidad de Dios. Entonces, Él va a la casa de los afligidos, a la casa de los pobres. Y es allí donde se va a encontrar Lázaro, como nos dice aquí, a quien había resucitado de los muertos. Entonces, Jesús vuelve a este lugar porque hay una conexión. Hay una conexión. A través de la gracia, como hemos visto, recibimos la redención. Y por medio de la redención, vamos a experimentar también la resurrección para vida eterna.
Recordamos cuando el Señor está hablando con Marta, dice, no, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, amados amigos, hay muertos espirituales, hay muertos que están muertos espiritualmente, es decir, tienen vida física, pero están muertos, están separados de Dios, porque todavía no le han entregado sus vidas a Jesús, no han experimentado el nuevo nacimiento. De eso se trata, por eso se llama y se dice, que se menciona en la Biblia como el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual que nos capacita para poder conocer y entender el propósito de Dios para nuestra vida. Entonces, ese es el proceso. Experimentamos la gracia de Dios, es decir, la gracia es un don no merecido y contramerecido. Es decir, no merecemos y aunque nosotros podamos hacer mérito para merecerlo, no calificamos, no la alcanzamos. Por eso que el Señor nos regala la salvación. Él nos la cede porque es impagable, pero que sea gratuita no quiere decir que no tenga valor. Le costó a Él su vida, le costó a Él sufrir lo que nosotros debíamos sufrir por causa de nuestro pecado. Qué grande, qué maravillosa es la misericordia, la gracia de Dios a favor de nosotros, que no podíamos merecer ni alcanzar por nuestros propios méritos esa salvación tan grande. Y Pablo va a decir, ¿cómo vamos a descuidar esta salvación tan grande? Esto es un llamado de atención también para nosotros los creyentes. Hermanos, hay ahora tantas doctrinas de la supergracia. No, ya Dios me perdonó y como que tengo licencia para hacer lo que a mí me da la gana. No es así. Tengo que ser reverente. Tengo que ser consciente de lo que le costó al Señor morir en una cruz, dejar su gloria, como dice Colosenses. Lo dejó todo, se vació a sí mismo, se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que a nosotros nos correspondía por causa de nuestra desobediencia, de nuestro pecado, de nuestra maldad, porque no hay justo ni aun uno, dice la Escritura. Él la sufrió, ocupando nuestro lugar. Entonces, hemos visto que esa gracia nos conecta o nos lleva, nos conduce a la redención, a ser redimidos de la esclavitud del pecado. Y eso también nos brinda a nosotros, por el nuevo nacimiento, la resurrección para una nueva vida. Es decir, si yo muero en Cristo, tengo la esperanza de la resurrección y viviré con Él por la eternidad y hasta la eternidad, porque he cumplido con lo establecido por Dios, de haberle entregado mi vida a Jesús, de dejar de que Él sea ahora el Señor de mi vida, que Él tenga el gobierno de todas las áreas de mi vida, no esconder ni dejar nada, porque hermanos, hay muchos creyentes que han recibido a Jesús como su Salvador, pero no están dejando que Él señoree, no están dejando que Él gobierne todas las áreas de tu vida. Dios está gobernando todas las áreas de tu vida. Él gobierna en todo. No le has restringido absolutamente nada al Señor. Podemos hablar de muchas áreas, pero estás dejando que el Espíritu Santo realmente te guíe o dices, no, Señor, esto no. No, Señor, esto no tengo tiempo para servirte, no tengo tiempo para ir a la iglesia. Señor, yo no puedo hacer tal cosa. Señor, ahora como se ha puesto de moda, se cuestiona todo el asunto de las finanzas, pero eso lo vamos a ver ahí. Hermano, el día que tú te convertiste, como dijo alguien, tú pasaste al frente con todo lo que tenías puesto y con todo lo que no habías llevado, porque tú al decirle que le entregaste tu vida a Jesús, estás diciendo que todo le estás entregando. Y ahí está incluido tu tiempo, tus talentos, tus capacidades, tus finanzas, todo.
¿Ok? Pero seguimos. Versículo 2 dice, y le hicieron allí una cena en Betania. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Lázaro se encuentra aquí participando de esta cena especial para el Mesías. Y esto es lo que nos brinda la resurrección. Lázaro había sido resucitado de los muertos. Esto nos habla de un paralelo a la experiencia que toda persona que le ha entregado su vida a Jesús ha experimentado de manera, por decir así, espiritual. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora hemos experimentado la resurrección, es decir, nuestro espíritu ha renacido para poder conectarnos con Dios, para poder ahora entender el propósito, el plan de Dios para nuestra vida. Saber de que ahora nos hemos convertido en instrumentos en las manos de Dios para bendecir a multitudes, para bendecir tu entorno familiar, para bendecir a tus compañeros de trabajo, de estudios, donde Dios te ponga. Tú eres un canal de la bendición de Dios. Tú eres un embajador del reino de los cielos. Tú tienes que dar testimonio. Tienes que compartir las buenas noticias de salvación. Así como alguien fue usado para que tú puedas conocer a Dios, o fue utilizado para sembrar la semilla en tu corazón y luego esa semilla, después de un tiempo germinado, y tú experimentaste la salvación, la redención, y naciste, por decir así, espiritualmente, o resucitaste espiritualmente, y ahora tienes una relación con Dios. Entonces ahora Dios quiere que tú te conviertas en un instrumento en sus manos para canalizar y bendecir a multitudes. Entonces, esto es lo que nos brinda la resurrección, la experiencia de la vida eterna. Luego nos lleva a una intimidad, a una relación constante, permanente con el Señor, aún aquí en la tierra y luego por la eternidad. Porque los que le hemos reentregado nuestra vida a Jesús, estaremos con Él por la eternidad. Eso es lo que nos está hablando aquí la Escritura. Versículo 3 dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Esto ya lo hemos visto que se menciona en el capítulo 11. Nos habla de este acontecimiento, pero ahora vamos a ver el desarrollo del mismo. Es decir, cómo María se postra, cómo María derrama este perfume que nos dice aquí que es de nardo puro. Hemos mencionado también en los mensajes anteriores que la actitud de María, y hemos dicho de que la mujer es un símbolo de la iglesia. En Efesios nos va a decir de que Él ha limpiado a su iglesia por el lavamiento de la palabra. Hermanos, la palabra de Dios es importante. La palabra de Dios tiene que estar calada en nuestro corazón, en toda área de nuestra vida. Tiene que alumbrar nuestro entendimiento, tiene que renovar nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque la iglesia es la novia. La iglesia es iglesia por la mujer simboliza a la novia, a la iglesia, por la cual el Señor viene pronto. Pero la Biblia dice que Él viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Una iglesia que ha sido limpiada, purificada por la palabra. Por eso no debemos dejar de aplicar nada de lo que Dios nos dice en su palabra. Su palabra, al ser aplicada a nuestra vida, está creando en nosotros un cambio sistemático. Está despojándonos de todo aquello que no está en línea con el propósito de Dios. Es como que una mujer se va a un spa, ¿no? Se va a casar y se va a un spa y entonces, ¿qué hacen? Le hacen una exfoliación, qué sé yo, le aplican cremas, le hacen la manicure, los pies, ¿no? Y todo eso.
le hacen un peinado, le están preparando para ese acontecimiento. Entonces digamos que de manera metafórica, cada vez que tú tienes contacto con la palabra de Dios, Dios está limpiando, purificando, esfoliando, quitando esas células muertas, ¿no? De tu vida para generar algo nuevo, para traer pureza, para traer limpieza, para que cuando tengas tu encuentro con el novio ahí en el altar, todos puedan decir qué bella es esa novia, está preciosa, está radiante, y el esposo está feliz, está contento, porque la ve hermosa, la ve preciosa, porque ha entrado en el proceso. Entonces, dejemos que Dios continúe con el proceso que Él ya empezó desde el primer día de nuestra salvación hasta ahora. El Señor viene pronto, una vez más, y viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Pero este acontecimiento es importante porque vemos muchas cosas que la iglesia tiene que aplicar. Decíamos también nosotros las semanas anteriores que este hecho de que ella derrame este perfume estaba consagrando, estaba preparando, estaba ungiendo a Jesús para su ministerio. Decíamos de forma paralela que en el tabernáculo los hijos de Aarón, para poder cumplir con ese ministerio, eran ungidos. Dios ordenaba un derramamiento de la unción especial sobre ellos para capacitarlos para el ministerio. Aquí Jesús está siendo ungido para cumplir con el ministerio que le fue asignado por el Padre. ¿Cuál era? Venir a morir por la humanidad para poder obtener su redención, para poder atraerlos a Dios mismo. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Wow, el tiempo vuela y hay mucho que decir al respecto. Entonces, vemos aquí que está ungiendo a Jesús para que pueda cumplir con el ministerio. Pero algo más sobre la mujer. Hemos dicho que María está representando a la iglesia. La mujer es un símbolo de la novia, de la iglesia. Pero algo más, la actitud de ella. En 1 Corintios 11:15 nos dice que la honra de la mujer es su cabellera. Y ella está ungiendo y enjugando sus cabellos. Aquí lo que está haciendo es derramar toda honra, toda gloria, todo lo que para nosotros representa lo más importante, lo más glorioso, todo nuestro ser en representación de lo que está haciendo María y que nos dice a nosotros como iglesia que debemos hacer es derramar toda nuestra vida a sus pies y honrarlo con lo más preciado. Hermanos, hay mucho que decir aquí. El perfume era muy, muy costoso. Nos lo dice justamente aquí Judas, ¿no? Versículo 4 y 5. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Tenía un precio, tenía un valor incalculable para una persona que vivía en Betania. ¿Qué significaba Betania? Significaba, ¿no? Lugar de los afligidos, de los pobres. Entonces, esto habla mucho de la actitud de María. El perfume era muy costoso. Ella vivía en Betania, en la casa de los afligidos, de los pobres, como lo hemos mencionado antes. Sin embargo, ella lo tenía. Quizás ella se privó de muchas cosas para poder ahorrar de una manera sacrificial, para poder comprar este dinero. Se abstuvo de muchas cosas. Entonces, para poder juntar y luego venderlo y usarlo para alguna ocasión de extrema necesidad, ¿no? Es como alguien que va ahorrando poco a poco y dice, esto es para el estudio de mis hijos, ¿no? O para
comprar una propiedad o alquilar, o de repente se presenta un imprevisto, ¿no? Y yo puedo afrontar esta situación, pero hermanos, se priva de muchas cosas, ¿no? No se da un gusto, tiene muchos deseos, quiere saciarse de algo, pero se priva de ello para poder tener, como decir, un respaldo para el futuro o para alguna ocasión especial. María había estado haciendo esto y eso lo hizo durante mucho tiempo, porque era indudablemente una persona que no tenía muchos recursos. Y esto es importante, amado hermano, el costo, el valor de lo que María está poniendo a los pies del Señor. Está entregándolo todo y está derramando su vida. Y eso es una actitud de adoración genuina, porque eso va a trascender. Trasciende en el sentido de que cuando es derramado este perfume, trasciende, es decir, se esparce por todo ese ambiente y se puede percibir ese olor grato. Hermanos, no hay nada más grato para el Señor, no hay mejor ofrenda que una vida consagrada, que una vida rendida a Dios. Y eso es lo que Dios espera de su iglesia. Eso es lo que Dios espera de ti, de mí y de todo aquel que dice ser su hijo. ¿Estás teniendo esa actitud? ¿Estás viviendo esto cada día, en cada instante? Una vida rendida de adoración. El apóstol Pablo va a decir que todo lo que hagamos, sea de palabra, de hecho, sea para la gloria de Dios. No es que te pongas a cantar o formas parte del coro, de la alabanza. Es mucho más trascendente lo que Dios espera de ti. Que tú le honres a donde tú vayas, en tu trabajo, que seas un trabajador ejemplar, que seas un buen hijo, un buen esposo, una buena esposa. No es fácil, pero Dios lo demanda. Dios así anhela de ti y de mí una rendición total, completa. Entonces, ella está haciendo una demostración de amor a Jesús que trascendió, llenó de un olor agradable todo este ambiente donde se encontraba. Entonces, ella realmente hizo una ofrenda sacrificial. Hermano, ¿cuánto estamos dándole al Señor? ¿Cuánto le estás dando de tu tiempo? ¿Cuánto estás rindiéndole a Él todo lo que ha puesto en tu mano? Eso es de olor grato. Eso es algo que realmente honra al Señor. Y el Señor honra a los que le honran. El Señor retribuye lo que tú lo rindas a sus pies. Él te lo devuelve también a ti multiplicado, porque esa es la naturaleza de Dios. Dios es un Dios de gracia, de misericordia, de abundancia. Hermanos, muchas veces tomamos como una promesa Filipenses 4:19, cuando dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sí, es una promesa, pero es una promesa condicional, porque en el contexto nos está hablando de aquellos que solamente tienen una actitud de proveer o bendecir la obra que el Señor está haciendo a través de hombres y mujeres que han sido llamados a cumplir con ese ministerio. Pablo está hablándole a una iglesia en Filipos, que él hace mención y dice, solamente ustedes me ayudaron, siempre, desde el principio hasta ahora, siempre han buscado la oportunidad. Y dice, no es que yo busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Hermanos, cuando nosotros le damos al Señor, honramos para que su palabra corra, para que muchos conozcan al Señor, porque se necesitan finanzas para ello. Entonces Dios dice a estas personas que Dios suplirá. Y hermanos, el testimonio de millones de personas que son fieles al Señor se corrobora al decir, yo cuando doy,
Dios realmente cumple lo que dice en su palabra. Abre la ventana de los cielos y derrama bendición sobre mi vida hasta sobreabundar. Y no solo eso, sino que, hermanos, el enemigo no tiene poder para tocarnos, porque Él es el que reprende al devorador. Por eso experimentamos la sanidad divina. Por eso que Dios nos guarda de toda enfermedad, porque Él dice que ninguna plaga tocará nuestra morada. Porque, hermanos, a través de la enfermedad el diablo devora a aquellos que no honran a Dios. O si no, viene el devorador y les roba. O si no, viene el devorador y qué sé yo, de alguna u otra manera actúa, utiliza otras personas para quitarnos la provisión, la salud y todas las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, esa promesa es condicional, es para aquellos que realmente están teniendo una actitud de honra y de obediencia, porque saben que tienen una responsabilidad con Dios de ser también un canal de bendición para proveer para la obra de Dios. Así que el que lo esté haciendo, gloria a Dios, y sabe y puede decir amén a esto, porque están viendo su mano, la mano poderosa de Dios a favor suyo. Por eso Dios los bendice en cada obra de sus manos. Bendice a su descendencia. Bendice, hermanos, todo lo que emprendan, porque Dios es el que va delante de ellos, prosperándoles y bendiciéndoles. Y hermanos, cuando nosotros ponemos todo como a María a los pies del Señor, Dios no se queda con nada. Dios no te quita y te deja en escasez. Al contrario, Dios te pone literalmente por cabeza y no por cola. Mucha gente dice, ay, yo soy cabeza y no cola. Sí, pero no honran a Dios. Sí, pero no obedecen. No es un cliché, no es decirlo con tu boca, es vivirlo, es hacer lo que te corresponde para que esa promesa venga a ser efectiva en todas las áreas de tu vida. Y lo vemos, hermanos, nosotros, lo vemos en el libro de Hechos, por decir así, la gente era consciente de lo que Dios había hecho en sus vidas y lo rendían todo al Señor. Vamos un instante a Hechos capítulo 4. ¿Cuál era la actitud de la iglesia? Hechos capítulo 4, versículos 32 al 35. Y dice así, apunte, Hechos capítulo 4, versículo 32 al 35. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos, abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, escuche bien, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Hermanos, cuando tú pones todo a los pies del Señor, te rindes a Él con todo. Ojo, la palabra todo significa todo. Dios te te pone en gracia. Dios hace que tú puedas tener todo lo necesario. Y dice, lo ponían a los pies de los apóstoles. Ellos están haciendo aquí lo que hizo María con Jesús. Claro, estos hombres eran hombres de Dios, habían andado con Jesús. Ellos tenían una evidencia de que estaban cumpliendo una misión para la cual Dios los había llamado. Tenían favor con el pueblo, estaban predicando la palabra. Hermanos, no por codicia ni por nada. Ellos veían la integridad de ellos y venían y ponían ese dinero y ellos no se quedaban con nada, lo distribuían. Pero hermanos, Dios no es deudor de nadie. Cuando tú has experimentado la gracia, cuando tú
te has rendido total y completamente al Señor, el Señor te pone realmente, como hemos dicho, como cabeza y no por cola. Dios te da la autoridad. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 nos dice algo. Miren, aquí los discípulos, los creyentes, María, que nos habla de lo que tiene que hacer la iglesia, que hemos dicho que la mujer es como un sinónimo de la iglesia. Pero miren lo que hace Jesús, Efesios capítulo, a través de nuestra salvación, a través de la obra de la cruz. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 22. Es un texto largo, pero lo vamos a leer. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Eso es gracia, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención. Hemos hablado en Juan también sobre este tema. Estamos hablando, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Usted puede seguir leyéndolo, pero vamos al versículo 22. Al versículo 22. Dice, o vamos a leer desde el versículo 20. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Versículo 21. Sobre todo principado, sobre toda autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Versículo 22, y aquí es lo que nos compete a nosotros, lo que nos toca a nosotros como iglesia, rendida al Señor, sometida a Él para hacer su voluntad. Aquí dice, ¿qué ha puesto la iglesia? ¿Qué ha rendido? En el ejemplo de María y en el ejemplo del libro de los Hechos, puso todo a los pies del Señor. Pero ahora mire lo que el Señor hace cuando nosotros le hemos rendido nuestras vidas a Él. Dice, versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dios ha sometido todo bajo sus pies y lo ha dado por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Somos cabeza y no cola. Aquí se cumple. ¿Cuándo? Cuando nosotros hacemos nuestra parte, que es rendirnos al Señor, someternos a Él, darle todo sin reservas, reconociendo que Él es nuestro Salvador, reconociendo lo que hizo María, reconociéndolo como el Mesías, como el Señor, como el Salvador, el que va a ir a la cruz para obtener nuestra redención eterna. Versículo 4, volvemos a Juan, versículo 4, wow, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Vemos aquí que Judas, y en parte también los demás, no entienden el significado espiritual de este acto de María. Su preocupación, en este caso de Judas, es otra. Él andaba con Jesús. Esto es lo impactante. Hermanos, Judas andaba con Jesús las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, etcétera. Tenía más motivos. Él había visto milagros directamente hacer a Jesús. La multiplicación de los panes, el caminar sobre las aguas, el reprender a los vientos, el sanar a los enfermos. María quizás no había visto todas estas cosas porque no andaba con Jesús
como andaban los discípulos, los 12, incluidos ahí Judas. Judas tenía más motivos para adorar o entender, comprender lo que María estaba haciendo. Sin embargo, oculta su verdadera motivación con una mentira. Hermanos, de nada vale tener contacto con el Dios vivo, experimentar la presencia de Dios, si no hay una actitud correcta, si no hay una rendición total, si no estamos muriendo a nosotros mismos. Judas es el ejemplo. Y lamentablemente, hay muchos que están viviendo como Judas en la actualidad. Han experimentado la redención, tienen la oportunidad de honrar a Dios, de servir a Dios, de ser un apóstol, un enviado para alcanzar a los perdidos. Sin embargo, tienen una motivación equivocada. ¿Cuántos empezaron bien y se han desviado? ¿Cuántos ahora hacen las cosas por contienda, por vanagloria, por ambición, por codicia? Hermanos, y el Señor te va a decir en aquel día: nunca os conocí, hacedores de maldad. Aunque hayan hecho milagros, aunque hayan hecho cosas supuestamente en el nombre del Señor. Entonces, por eso tenemos que guardar nuestro corazón. Tenemos que vivir en santidad. Tenemos que rendirnos cada día al Señor. Él dice: aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Judas no tenía esa actitud. Versículo 5 dice: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Hermanos, él quería tener el efectivo. ¿Por qué? Porque el versículo 6 nos dice: pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Él le quiso dar un aspecto de espiritualidad, de amor al prójimo, pero lo que estaba reflejando realmente era su codicia, su deseo de él seguir aprovechándose de esa posición que tenía. Mucho cuidado, hermano, si tienes una posición en la iglesia del Señor por su gracia. Cuidado con sacar provecho de ello, porque no hay nadie que no sea un día juzgado por la actitud que tenga al ver o al hacer las cosas que Dios le ha encomendado hacer. Si no lo hacemos con santidad, tenemos que ser administradores fieles. Versículo 6 dice: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraída de lo que se echaba en ella. Miente, como hemos dicho, dando un argumento aparentemente espiritual, pero no tenía realmente interés por los pobres. Hay que tener en cuenta también algo importante: el valor, cómo había cotizado él este perfume, cómo había tasado este perfume. Dice que valía 300 denarios. Era el salario de un año aproximadamente de un trabajador de esta época. Entonces, vamos a ver y vamos a aplicarlo nosotros a nuestro tiempo. Dice que ellos eran de Betania, un lugar de extrema pobreza, ¿no? Como ya hemos mencionado varias veces. Imaginémonos que aquí en el Perú es un trabajador que no tiene un sueldo grande, que tiene un sueldo mínimo. ¿Cuánto es un sueldo mínimo? 1.130 soles. Ese es el sueldo mínimo. Si juntamos esto por 12 meses, vendría a ser la suma de 13.560 soles. ¿Cuántos quisieran tener esa cantidad de dinero en este momento? Pero nos dice, y hemos visto, de que María había juntado, había reunido, había ahorrado con mucho sacrificio este dinero. Hermanos, ¿se imaginan lo difícil que es ahorrar esa cantidad para alguien que vive en extrema pobreza? Alguien que vive en Betania, en la casa de los afligidos, en la casa de los pobres.
Imagínense ustedes a ni siquiera un trabajador que trabaja, por decir, teniendo un trabajo formal donde le pagan un sueldo mínimo. Imagínense ustedes una persona que es un ambulante, una persona sencilla, que no tiene una casa de repente, que vive en un cerrito ahí, ¿no? En Ticlio Chico, qué sé yo, que tiene su casita con esteras, que pasa frío, que tiene que alimentarse de una manera precaria, pero empieza a ahorrar con mucho sacrificio para de repente empezar un negocio o darle estudios a sus hijos, qué sé yo. Usted puede imagínese por un instante, gente que gana menos que usted de repente en su trabajo, ¿no? Y a veces nos estamos quejando del trabajo. Como dice el dicho, uno se queja que no tiene zapatos hasta que encuentra a alguien que no tiene pies. Entonces, imaginémonos esa cantidad de dinero ahorrada y lo vemos, ¿no? En María, en ese acto de amor, de adoración, que estaba efectuando también a la vez un acto profético, el propósito por el cual Jesús había venido a este mundo. No habría redención sin derramamiento de sangre. Y no, y eso haría que Jesús, y eso haría o cumpliría Jesús unos días después, cumpliendo la Pascua, literalmente, muriendo, derramando su sangre en la cruz, siendo el Cordero, como dice Juan, de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, ella está con este hecho de alguna manera anunciando, y Jesús lo va a decir, lo va a decir. Ahí, luego en el versículo 7 dice, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Era un acto profético, lo llamaríamos así, que María estaba llevando a cabo. Y va a decir, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Hermanos, no siempre vamos a tener la oportunidad de honrar, de glorificar el nombre del Señor. Hay momentos en que es necesario, es preciso actuar, porque Dios quiere exaltar su nombre, Dios quiere ese reconocimiento. Entonces, vemos aquí, luego en el versículo 9, dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Entonces, vamos a ver de que gran multitud de judíos fueron, quizás solamente habían escuchado lo que había sucedido con Lázaro, pero ahora querían ver con sus propios ojos, tanto al que había obrado el milagro como al que había sido beneficiario de este milagro, en este caso, Lázaro. Y esto iba a causar un efecto, aparte de lo que habían estado ahí mirando y vieron a Lázaro salir de la tumba, al remover la piedra, al verlo envuelto en todos esos lienzos, ¿no? Ahora esto iba a tener un efecto mayor porque dice que era gran multitud. Había habido un incremento de aquellos de ver, de poder constatar. Y esto iba a traer en ellos también un efecto de fe, un efecto de creer en Jesús como el Mesías. Entonces, dice el versículo 10 y 11, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Se dan cuenta? Ya era una evidencia, no era algo que escuchó la gente, la multitud, sino era algo que estaba viendo con sus propios ojos. Era como decir también, ver para creer. Y esto les preocupaba
a estos miembros del Sanedrín, porque ellos no querían, como hemos dicho también la semana anterior, perder su posición. No querían ser despojados de esa posición de liderazgo que les permitía tener acceso a muchos beneficios. Ese es el contexto religioso. Hermanos, esto es lo que produce la religión: ceguera espiritual, ambición, egoísmo, posición de privilegio, pero no una rendición y de verdad en convertirse en lo que Dios quiere, en lo que ellos decían ser, pero no eran, ¿no? Entonces, al hacer esto, al querer matar a Jesús, al querer matar la evidencia del milagro, en este caso a Lázaro, ellos estaban literalmente oponiéndose al plan de Dios, de que muchos creyeran en Él, fueran salvos. Estos líderes religiosos debían de ser instrumentos de Dios para conducir al pueblo a la salvación, pero realmente se habían convertido por su religiosidad en instrumentos del diablo. Por eso, mucho cuidado con la religión. De repente te has convertido en un religioso evangélico. Hermano, hermana, tenemos que vivir en línea con el propósito de Dios. Entonces, vemos aquí que en este caso nosotros tenemos que cumplir con el propósito de Dios. Llevar, conducir a las personas a Jesús. Tú tienes que dar testimonio del milagro que Dios ha hecho en ti. Tú has experimentado el nuevo nacimiento. Tú ahora has participado de esa Pascua, de ese beneficio, de ese derramamiento de sangre que ha limpiado tus pecados. Tú tienes que dar testimonio, tienes que estar allí presente para que la gente vea lo que Dios ha hecho en ti, como veían a Lázaro, que había resucitado de los muertos, que había pasado de muerte a vida. Tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Pero ahora Jesús nos ha salvado para que ahora nosotros vivamos conforme a su perfecta voluntad y seamos instrumentos de testimonio para que muchos crean, para que muchos también ahora literalmente puedan participar de esa Pascua, de esa redención. Hemos dicho el proceso. La gracia tiene que hacerse efectiva en nosotros para que haya redención. La redención nos conduce a la seguridad de que un día tú y yo, aunque estemos muertos físicamente, experimentemos una resurrección que nos dará una vida eterna en la presencia de Dios. Estaremos participando de su reino. ¿Has hecho eso? ¿Estás participando de eso? Pues para hacerlo, el Señor nos dice que tenemos que rendirnos a Él. Lo que hizo María, rendirle todo, ser conscientes de que nosotros necesitamos ser salvos, necesitamos ser hechos una nueva criatura. La Biblia nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hermano, amigo, nadie te da una oportunidad de empezar de cero, solamente Jesús. Pero esto empieza cuando tú le rindes tu vida. ¿Lo harás en este tiempo? El Señor viene pronto y viene por su iglesia. Así que entrégale hoy tu vida al Señor. Entrégale tu vida. Si no lo has hecho, es sencillo. Es simplemente abriéndole tu corazón a través de una oración de fe. Así que en esta mañana, en esta tarde ya, cierra tus ojos, abre tu corazón y abre tus labios.
Decláralo. Dice la Biblia en Romanos 10, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que dile, Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Señor, perdóname por todos mis pecados. Estoy dispuesto, Señor, a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto en la cruz, ocupando el lugar que a mí me correspondía por causa de mi pecado, de mi maldad, de haber vivido apartado de ti, por haber vivido de acuerdo a mi propia manera de pensar, pero no conforme a tu palabra. Señor, perdóname. Y Señor, sé que tú eres ahora mi Salvador. Señor, ahora mismo yo te invito a entrar en mi corazón, te entrego mi vida. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor, hoy yo te recibo como mi único Señor y Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, sinceramente, la Biblia dice que hoy tú te has convertido en un hijo, en una hija de Dios, que tú tienes vida eterna, que no irás a condenación. Si tú partieras hoy de este mundo, físicamente hablando, te irías a la presencia de Dios. Y si no, este proceso empieza hoy. Hoy tienes que aprender a depender de Dios. Hoy tienes que conocer lo que dice su palabra, lo que es tu herencia, lo que es las promesas de Dios para tu vida, para que tú puedas continuar en este proceso de peregrinaje en esta tierra, viviendo en victoria. Solamente es si tú creces, si tú conoces de Dios. Y eso es lo que nosotros queremos ayudarte. Queremos ayudarte a conocer de Dios y depender de Dios total y completamente. Porque vienen días en los cuales no tendrás de repente mucho acceso a las cosas de Dios, pero tú tienes que conectarte con Él, conocerlo a Él y experimentar aún en medio de las dificultades su presencia. Así que en esta mañana te invitamos a que tú nos escribas y también te participamos de que estamos por este medio los días miércoles 7:30 de la noche, teniendo nuestro tiempo de oración e intercesión por nuestro país, por tus peticiones que tengas. Y sabemos que Dios va a obrar. Ya ha obrado muchos milagros. Ya Dios ha respondido muchas oraciones. Así que tú no puedes quedarte aparte. Dios quiere obrar también en tu vida, en tu familia. Y como hoy, los días domingos, 11 de la mañana, estamos compartiendo este mensaje de salvación y edificación. Ayúdanos a que se cumpla el propósito de Dios, de que muchos conozcan a Jesús. Así que comparte con tus amigos, con tus contactos, con tus familiares este mensaje. Y ora por ellos para que sean seducidos, para que el Espíritu Santo ponga en su corazón el escucharlo de principio a fin y sus corazones puedan abrirse para que conozcan a Jesús. También puedes entrar luego a nuestro canal de YouTube. Vas a encontrar toda esta serie del Evangelio de Juan y otros libros que hemos estado predicando, compartiendo de manera completa. Así que ustedes pueden entrar ahí y ver todo el desarrollo, ¿no? De manera expositiva la palabra de Dios. Porque tenemos que compartir todo el consejo de Dios. No podemos centrarnos en una sola cosa, amados hermanos. Así que gracias una vez más por tu tiempo, por tu atención. Gracias si Dios pone en tu corazón contribuir para que la palabra de Dios crezca, para que Dios extienda su palabra, pues también puedes comunicarte con nosotros y así ser un colaborador para que el reino de los cielos se extienda. Dios te bendiga y una vez más,
te decimos, Jesús viene pronto. Prepárate. Dios te bendiga. Gracias.